Les saludo en el amor del Señor y les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 16. Vamos a leer los versículos 19 y 20. Marcos, capítulo 16, versículos 19 y 20. Dice así la palabra del Señor. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Amén. Les invito a tener un momento de oración. Señor y Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor, te glorificamos porque tú nos entregas esta palabra, porque es maná para nuestros espíritus, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, porque queremos ser corregidos por ti esta mañana, enseñados por ti, queremos beber, oh Señor, alimentarnos de ti. Gracias te damos, Señor, porque tú te manifiestas, Señor, en esta iglesia, porque tú estás presente en nuestro culto, Señor. Te pido que te quedes con el corazón de cada uno de nosotros. Sé propicio a mí, Señor, que soy pecador, limpia mis labios, limpia mi mente, Señor. Permíteme glorificar tu nombre en esta mañana. Padre Santo, este culto lo dedicamos a ti. Queremos glorificarte, Señor. Queremos decirte que todo lo bueno viene de tu mano. Queremos decir, Señor, confesar y testimoniar que la salvación solamente viene de ti. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, este es un texto breve que tiene que ver con la ascensión del Señor. La semana pasada terminamos de celebrar nuestra Semana Santa. Y la Semana Santa la terminamos con la resurrección del Señor, pero conversábamos que después de la resurrección viene la ascensión de Cristo. Cristo asciende, Cristo es llevado de vuelta al Padre después de resucitado, y estos dos versículos que leemos esta mañana nos recuerdan este evento. El Señor Jesucristo es llevado nuevamente al Padre. Y dice el versículo 19, y el Señor, después que les habló, después que el Señor completó su obra entre nosotros, después que el Señor entregó su mensaje que no era propio, era el mensaje del Padre para nosotros, después que el Señor cumplió con toda la ley, después que el Señor cumplió con toda profecía, después que Él fue el siervo perfecto y obediente que cumplió todo el mandamiento de su Padre, entonces fue recibido arriba en el cielo. Hoy día conversábamos en la clase de la mañana que hay muchas expresiones y muchos títulos que nosotros ocupamos en torno al Señor, que la verdad que en el mundo en el que vivimos se van deformando. No vamos entendiendo bien qué significan. Y en este pasaje que estamos leyendo esta mañana hay un título que es fundamental, y es que nosotros reconocemos y confesamos que Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Señor, pero la palabra Señor se va desdibujando a lo largo del tiempo. Y hoy en día para nosotros Señor es simplemente un título honorífico, un título que le damos de respeto a algunas personas, Señor juez, Señor profesor, a las personas mayores las tratamos de Señor, y eso está muy bien para nosotros, pero debemos preguntarnos, cuando decimos Señor, ¿estamos graficando, estamos logrando entender verdaderamente qué quiere decir que Jesucristo sea el Señor? ¿Qué pasó en esta ascensión? ¿Qué significa que el Señor Jesucristo haya sido glorificado y haya sido hecho Señor? En el libro de los Hechos se nos recuerda, y el apóstol Pedro en su predicación dice: os digo certísimamente a toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué quiere decir que Dios haya hecho Señor a nuestro Señor Jesucristo? El Señor fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. El Señor Jesucristo
Fue hecho Señor de todo. A Él fue dada toda potestad. A Él fue dado todo el poder. A Él fue dada toda la gloria después que Él cumplió la obra de su Padre. Eso quiere decir que Jesucristo sea el Señor. Jesucristo es quien gobierna. Jesucristo es el dueño de todo. Ese es el concepto de Señor del que nos habla la Escritura. El Señor es el dueño, el amo del universo, el amo de tu vida, el amo de la iglesia. Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso nos quiere decir la Escritura. Por eso debe ser tan reconfortante para cada uno de nosotros que el Señor haya sido puesto a la diestra de Dios. Porque nosotros debemos reflexionar y debemos preguntarnos por qué es que nuestras alabanzas son acogidas por nuestro Padre. ¿Por qué nuestras oraciones son escuchadas en el trono de nuestro Padre? ¿Por qué podemos nosotros tener acceso a nuestro Padre Celestial? Si no es porque el Señor está sentado, como dice su Escritura, a la diestra de Dios y el Señor intercede por nosotros. Esa es la importancia capital de que el Señor haya sido elevado en gloria a su Padre y esté sentado a la diestra de Dios. Eso quiere decir que Dios está hoy intercediendo por nosotros. El Señor está sentado a la diestra de Dios Padre por ti y por mí. Está gobernando el mundo y está dirigiendo nuestros destinos, está dirigiendo nuestras vidas para que todo sea para nuestro bien. La glorificación del Señor no es algo que ocurre en el cielo aisladamente, más allá de nuestra realidad. La glorificación del Señor tiene que ver con nuestras vidas, tiene que ver con la presencia de Cristo en nosotros, tiene que ver con la confianza que tenemos de que es a través de Cristo que tenemos acceso nuevamente a nuestro Padre Celestial. Por eso el Señor murió en la cruz por nosotros, para que nosotros volviésemos a tener ese acceso que teníamos, que necesitamos, porque lejos de Dios no somos nada. Lejos de Dios todo es orfandad, oscuridad, muerte, enfermedad, dolor. El Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Por eso nosotros podemos cantar, porque debemos cantar con entendimiento. Por eso podemos cantar que Jesús es nuestro amigo. Acabamos de cantar todos juntos. Jesús es nuestro amigo, de eso pruebas Él nos dio. ¿Quién tiene un amigo mejor que este que da su vida por ti? Jesús es nuestro amigo. Y como Jesús es nuestro amigo, podemos dirigirnos a Él en oración. Podemos dirigirnos a nuestro Padre en oración y derramar nuestros corazones delante de Él, porque Él es nuestro amigo. ¿Y por qué ese amigo que tenemos está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros y nos cuida y nos protege? Nos protege del mal, nos protege del pecado, nos protege de la tentación, nos protege de nosotros mismos. El Señor Jesucristo, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Que el Señor sea glorificado porque Él está sentado a la diestra de Dios y hoy podemos estar aquí en la casa de Dios porque Él está a la diestra de Dios. Él es el Señor. Él, el Verbo de Dios por el cual fue hecho el cielo y la tierra, el Verbo de Dios por el cual fue constituido el mundo, Él entregó su vida por ti y por mí. Él es el Señor de la creación y Él volverá a redimir a su pueblo. El Señor volverá por ti y por mí. El Señor volverá por su iglesia, porque Él es el Señor de su iglesia. El Señor cumplió su parte de su misión y ascendió a su Padre en gloria y fue llevado y glorificado por los ángeles en su gloria. Pero enseguida el versículo 20 ya no habla del Señor. El versículo 20 habla de nosotros. El versículo 20 habla de sus discípulos. El versículo 20 habla de aquellos que somos seguidores de Jesucristo.
Y dice la palabra del Señor en el versículo 20, y ellos saliendo, ellos salieron. Ellos no se quedaron encerrados, ellos no se quedaron reunidos para siempre, ellos no se quedaron compartiendo como un núcleo cerrado, ellos no conformaron una secta, ellos conformaron una iglesia y la iglesia, como dice esa escritura, sale. Es verdad que la vida cristiana tiene muchos momentos de intimidad, es verdad que la vida cristiana tiene muchos momentos privados, los momentos de oración son momentos íntimos, privados. Los momentos de estudio de su palabra son momentos íntimos, privados. Los momentos de la familia que tenemos son momentos íntimos, privados. Pero también es verdad que el Evangelio no se puede reducir a nuestra vida privada. No podemos ser solamente cristianos en nuestra vida privada, porque el pueblo de Dios es un pueblo que sale a la esfera pública, que sale a la calle, que sale a predicar, que va a buscar al que necesita, que va por los caminos, por las calles, a buscar la necesidad. Ellos saliendo, predicaron en todas partes. La misión de la iglesia es predicar en todas partes. La misión de la iglesia es predicar en nombre de Cristo. Porque si cada uno de nosotros hemos recibido esta salvación tan grande, si en cada uno de nosotros ha operado el Espíritu Santo para mostrarnos la verdad del Evangelio, ¿cómo nos vamos a quedar con eso? ¿Cómo vamos a dejar esa maravilla, ese milagro que ocurrió en nuestras vidas? ¿Cómo lo vamos a dejar encerrado en estas paredes? Debemos salir a predicar el nombre de Cristo. Por eso en la lectura que leíamos todos juntos, decía que el Señor hacía 3 cosas fundamentalmente. 3 cosas. Predicaba el camino al Padre, predicaba la salvación, enseñaba y sanaba. El Señor Jesucristo permanentemente predica, enseña y sana. Y nosotros, si somos parte de la Iglesia de Cristo, debemos seguir su ejemplo y debemos extender el reino de Cristo aquí en la tierra. Jesús vino a inaugurar el reino de Dios, pero dejó a la Iglesia para que continuara el reino de Dios, para que siguiera expandiendo la bendición del reino de Dios. Por lo tanto, la Iglesia, según la enseñanza de su Maestro, debe siempre predicar, enseñar y sanar. Por eso seguimos predicando el nombre de Cristo cada domingo. Por eso debemos seguir predicando a los que están a nuestro alrededor. Debemos seguir entregando el Evangelio a aquellos que no lo conocen, a aquellos que están en la oscuridad, a aquellos que necesitan la luz de Cristo. Debemos seguir predicando a aquellos que no conocen que la sangre de Cristo fue derramada por su vida. Por eso es que la Iglesia debe seguir enseñando. Por eso es que hacemos estudios bíblicos, por eso es que nos inspiramos en su palabra para aprender, para escudriñar, para saber lo que es bueno, para saber lo que es necesario, para saber guiar la Iglesia de Cristo, debemos leer la palabra del Señor. Por eso es también que la Iglesia debe, a imitación de su Maestro, sanar. La Iglesia debe sanar. Hermanos, la lectura que decíamos todos juntos dice que el Señor miró a las multitudes y tuvo compasión de ellas. ¿Tenemos nosotros en nuestros corazones compasión? ¿Nos duele? ¿Nos molesta? ¿Nos inquieta? ¿Nos moviliza el dolor del otro? La Iglesia debe sanar, es parte del Evangelio. Por eso debemos tratar de llevar compañía al que está solo, alimento al que tiene hambre. Por eso debemos orar por los enfermos. La Iglesia sana
la iglesia enseña, la iglesia predica. Y cuando la iglesia cumple su propósito, entonces, como dice la palabra, el Señor le ayuda. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Y no solamente el Señor nos ayuda, sino que dice que el Señor nos confirma con la palabra. El Señor confirma con su palabra cuando la iglesia se pone en el camino de Cristo. El Señor confirma con su palabra cuando la iglesia se pone manos a la obra en la predicación, en la enseñanza, en la sanación. Esa es parte de la iglesia y eso es lo que estamos asistiendo en estos versículos que estamos leyendo. El Señor asciende y les deja una comisión. El Señor les da una misión y esa misión es transformar el mundo. A estos hombres que no tenían estudios, a estos hombres que se habían escondido llenos de temor cuando el Señor fue arrestado, a estos hombres que dudaban de todo, a estos hombres que les costaba entender, a estos hombres que tenían discusiones internas, a estos hombres que todavía querían la vanidad y el poder, a estos hombres, sí, a estos hombres, a nosotros, llenos de defectos, el Señor nos da la misión de transformar este barrio. Si el Señor ha puesto esta iglesia en este lugar es porque el Señor nos da la misión de transformar este barrio. Y para nosotros evidentemente que eso es imposible. Evidentemente que cuando vemos a nosotros mismos, vemos que eso es imposible porque no tenemos ni las capacidades, ni la sabiduría, ni las palabras, ni los recursos, ni nada para hacer nada provechoso si no proviene del Señor Jesucristo. Nosotros descansamos del Señor Jesucristo, debemos reposar en Él. Él debe confirmar, porque cuando nosotros y la iglesia está unánimes orando, unánimes en el templo del Señor estudiando su palabra, entonces el Señor transforma todas las cosas. Cuando la palabra del Señor actúa, pasan cosas. Cuando la palabra del Señor actúa, se cambian vidas. Cuando la palabra del Señor actúa, se sanan las heridas. Cuando la palabra del Señor actúa, se solucionan los conflictos. Cuando la palabra del Señor actúa, somos mejores. Pero tenemos que hacer que la palabra actúe en nosotros. Tenemos que llegar a su palabra y creer con fe que el Señor actúa en nosotros. Hermanos míos, la iglesia, esta iglesia, la cuarta iglesia, tiene grandes desafíos por delante. Tenemos que retomar actividades que no logramos retomar. Y frente a esas actividades que no hemos logrado retomar, tenemos que rogar como el Señor nos pidió que rogásemos, ahí en la lectura que hicimos, que el Señor envíe obreros a su mies. Cuando tenemos que llegar a más casas con nuestro comedor solidario y extender las rutas de distribución, tenemos que rogar que el Señor envíe obreros a su mies. Cuando tenemos más hogares que visitar porque hay hermanos que están alejados y no sabemos lo que les está pasando, tenemos que rogar al Señor que el Señor envíe obreros a su mies. Cuando tenemos enfermos que tenemos que ir a visitar a los hospitales, tenemos que rogar al Señor que el Señor envíe obreros a su mies. La iglesia no necesita espectadores, la iglesia no necesita críticos, la iglesia necesita obreros que trabajen, obreros que entiendan, reconozcan, pero no solamente verbalmente, sino que reconozcan con sus vidas que Cristo es el Señor de sus vidas, que Cristo es el Señor de sus familias, que Cristo es el Señor de sus finanzas, que Cristo es el Señor de sus prioridades. ¿Es Cristo el Señor de tu vida? ¿Es Cristo quien dictamina las prioridades de lo que tú haces, de lo que tú decides, de los gastos que tienes, de los tiempos que dedicas? Mirad los campos, mira la necesidad del mundo, mira la necesidad de este barrio. El Señor necesita obreros en su mies.
cuando nos ayuda el Señor y el Señor confirma con su palabra lo que hacemos, las señales siguen. Las señales siguen. Las cosas pasan. Las cosas que hasta ayer eran increíbles para nosotros ocurren. Las cosas que no esperábamos nos sorprenden. Las dificultades que ayer teníamos se solucionan. Los dolores que acarreábamos se sanan. ¿Hasta cuándo no creemos la palabra del Señor? ¿Hasta cuándo seremos duros de cerviz? El Señor nos llama. Debemos salir a predicar. Debemos abrir camino. El Señor nos ha puesto aquí para abrir camino. Cada paso que vamos, cada familia que visitamos, cada casa a la que entramos, cada plato que distribuimos, cada oración que hacemos, es un avanzar del reino. Es un avanzar de la luz de Cristo. El Señor está sentado a la diestra de Dios Padre. El Señor está sentado e intercede por nosotros. ¿Creeremos en Él? ¿Creeremos que no hay nada imposible para Dios? ¿Creeremos que Él es capaz de levantar y de transformar un valle de huesos secos en un ejército? Amado hermano, trabajar en la iglesia de Cristo, ser parte de esta obra, ser parte del reino de Cristo, no es un favor que tú le haces a la iglesia. Es un privilegio que Cristo te ofrece. Cristo nos ofrece el privilegio de trabajar en su campo. ¿Aceptaremos la invitación? Estamos aquí y creemos que estamos en la presencia de Cristo. Estamos aquí frente a nuestro Señor y Salvador, aquel que dio su vida y su sangre por nosotros. ¿Aceptaremos que Él sea el Señor de nuestra vida? Buscaremos juntos en oración, en ruego, en predicación, en estudio, buscaremos juntos que el Señor sea verdadera y efectivamente el Señor de esta iglesia. Debemos predicar en nombre de Cristo. Tú eres necesario aquí, por la misericordia del Señor. Hay un lugar para todos en la familia de Dios, decía un cántico muy antiguo que cantábamos. Hay un lugar para todos en esta familia, hay un lugar para todos en este campo. Se necesitan manos, se necesitan esfuerzos, se necesitan oraciones. Esta tierra, este campo que nos fue heredado, este campo de trabajo es un campo bendito, pero debe ser trabajado. La tierra solamente da fruto cuando es trabajada, pero cuando trabajamos de la mano del Señor, el fruto está garantizado. Cuando trabajamos por la voluntad del Señor, cuando trabajamos en comunión unos con otros, cuando trabajamos buscando que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas y en nuestra iglesia, el Señor da su fruto. Confiemos en el Señor. Trabajemos por el Señor. Cambiemos nuestras prioridades. El Señor quiere más de nosotros. Tú estás cansado, el Señor te dará nuevas fuerzas. Tú tienes dudas, el Señor te va a dar fe. Tú estás alejado, el Señor te va a salir al encuentro. Pero debemos trabajar por el Señor. No es alejados del Señor como vamos a solucionar nuestros problemas. No esperes solucionar los problemas para acercarte. Es al revés. Es aquí en la presencia del Señor. Es aquí en la voluntad de Cristo donde se van a solucionar tus problemas. Aquí el Señor envía bendición y vida eterna en su campo. Por esto estos hombres fueron capaces de transformar el mundo por el poder del Espíritu Santo.
Cuando el Evangelio actúa, todo se transforma. Por eso que la promesa del Señor es que cuando venga el Espíritu Santo recibiréis poder. Porque el Evangelio de Cristo es poder. Que el poder de Cristo actúe en cada uno de nosotros. Que el poder de Cristo actúe en nuestras vidas. Que el poder de Cristo actúe en nuestras familias. Que el poder de Cristo actúe en esta iglesia. Que el poder de Cristo actúe en este barrio. El Señor Jesucristo quiere actuar en nosotros. Vengamos a su mies, vengamos a su campo, glorifiquemos el nombre de Cristo. Él es nuestro amigo. No hay mejor lugar para estar que en este lugar. No hay mejor lugar para que estén tus hijos que en este lugar. No hay mejor lugar para tu familia que este lugar. Aquí envía al Señor bendición y vida eterna. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Que esa sea nuestra palabra. Amén. Que cuando escuchamos la voz de Cristo digamos amén. Que cuando entendamos la voluntad del Señor digamos amén. A pesar de lo que nosotros queramos, a pesar de lo que nosotros sintamos, siempre nuestra respuesta frente al Señor sea sí, amén. Que sea como tú quieras, no como nuestra voluntad quiere. Que reconozcamos a Cristo como nuestro Señor, como el dueño de nuestras vidas, porque Él la compró con su sangre. Que el Señor sea glorificado, así como fue glorificado en el cielo, que sea glorificado en nuestros corazones, que sea glorificado en su iglesia y que Él nos acompañe en este camino. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor y Padre Santo, alabamos tu nombre, te glorificamos, Señor, porque tú estás en la gloria, Señor, intercediendo por nosotros. Elevamos nuestras voces, Señor, para decir que solamente tú eres santo, que tú eres nuestro amigo, Señor, y que te necesitamos. Recíbenos, Señor, en este campo. Permítenos, Señor, trabajar por ti. Permítenos, Señor, reconocerte como el Señor de nuestros corazones, el Señor de la iglesia. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has mirado con tu misericordia y nos has traído a este camino. Te pido, Padre Santo, te ruego en el nombre de Cristo que tú aumentes nuestro compromiso, que tú aumentes, Señor, nuestra comunión, que tú aumentes, Señor, el amor los unos por los otros, que tú aumentes, Señor, los recursos, que tú aumentes, Señor, las voluntades para trabajar en este campo. Permítenos, Señor, transformar este barrio. Permítenos, Señor, ser como los que sueñan, soñar con tu gloria. Danos la sabiduría, Señor, de ver tus señales, de atesorar las maravillas que tú haces con nosotros. Gracias te damos, Padre, por esta palabra. Te pido, Señor, te suplico, Señor, que tú te quedes con nuestra iglesia. Por Cristo Jesús. Amén. Amén.